Cuerpo está a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Si no se formulan objeciones, se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Senador Migli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mociono en primer lugar que los asuntos se den por leídos y pasen a las comisiones asignadas, salvo los proyectos de comunicación, resolución, declaración y los pedidos de informe que se voten sobre tabla, señor presidente, la moción. Muy bien. Vamos a poner a votación la moción del senador Migli. Si no se vota. Aprobado. Vamos a votar entonces el tratamiento sobre tablas de los proyectos ingresados. Sírvanse a votar. Aprobado. Se votan los proyectos de comunicación, resolución, declaración y pedidos de informe. Sírvanse a votar. Aprobados. Muy bien. Señora senadora y señores senadores, es oportunidad ahora para efectuar homenajes. Tiene la palabra el senador Capitani. Gracias, señor presidente. En primer lugar, como homenaje a todos los trabajadores, desearles que pasen un feliz día, a toda la gente, senadores, integrantes de la parte administrativa, a todos los empleados de la Cámara, pero también una manifestación en este día tan especial. Lamentablemente, dos poblaciones de nuestro departamento, creo que después va a ser lo propio el senador Calvo, con problemas en una empresa de Sanco, con dos plantas en la localidad de Centenos y en la localidad de Galvez, que han empezado en la noche de ayer, en el Día del Trabajador precisamente, acampando frente a las plantas, con situaciones muy complicadas desde el punto de vista salarial. Y en este día yo quiero plantear fundamentalmente a las autoridades nacionales que puedan rever este tema, que puedan plantear las soluciones que hacen falta para que ningún trabajador quede sin trabajo, sin su salario, y también pedirle al Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe que a través de la herramienta que tiene el gobierno provincial también pueda facilitar y encontrar las soluciones necesarias para que estas plantas no cierren, puedan seguir trabajando, puedan seguir produciendo. La situación realmente es acuciante. Los trabajadores hace varios meses que no cobran su salario normalmente. Creemos que en esta semana va a haber algún tipo de solución, por lo menos una parte de lo que es el salario de febrero y marzo, pero así todo la situación es muy compleja y realmente estamos pidiendo que esto, a partir del gobierno de la provincia, puedan encontrarse las soluciones necesarias. Hay algunas plantas que están mucho más complicadas que otras, pero la verdad que estar los trabajadores acampando, reclamando cobrar su salario es algo que nos produce mucha preocupación. Por eso este pedido y este planteo y esta manifestación para que esto pueda encontrar una solución. Gracias, senador. Senador Calvo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y bueno, de la misma manera, feliz día para todos los que aquí nos encontramos presentes, y creo que es un día realmente que marca un hito en cuanto a que se festeja y se reconoce una de las eslabones más importantes para un ser humano, que es tener trabajo. Y de la misma manera que lo ha planteado el senador Capitani, creo que no es un 1 de mayo más para la provincia de Santa Fe y principalmente para nuestra región. Lo digo la provincia de Santa Fe porque me parece que la situación de una empresa que es marca registrada, que formó y representó el corazón de la cuenca lechera
de la provincia como es Sancor está pasando por unos momentos de muchísima crisis que, como se ha dicho, está afectando no solamente a los productores agropecuarios que no están cobrando la leche fluida que están entregando en tranquera, con datos realmente muy alarmantes que muchísimos productores ya han dejado de entregar, pero también está la cuestión social de los trabajadores. Son más de 4.000 empleados que tienen sus familias y en ese aspecto sabemos muy bien que hay muchísimos esfuerzos, pero yo creo que de una vez por todas tenemos que priorizar el bien común, dejar de lado algunos intereses individuales, y en ese aspecto yo quiero hacer reflexión en cuanto que sabemos que en esa mesa tiene que estar sentado, por supuesto, la empresa, que necesita sí o sí, en forma urgente, una reestructuración que es de carácter administrativa, pero también económica y financiera, y de producción propiamente dicha, pero también tendrán que estar el sindicato, el gremio que representa el derecho de los trabajadores, pero principalmente el Gobierno Nacional. Y en ese aspecto creo que no echemos culpa para atrás, creo que aquí, vuelvo a recalcar, no solamente está en juego una gran empresa, está en juego los puestos de trabajo, pero también está en juego el prestigio de la cadena láctea a nivel nacional. Quienes manejamos, y no quiero ser extenso, sabemos lo que significa Sancor como empresa y como ente productivo, que es el que marca el funcionamiento del sistema lácteo en el país, y por ende creo que necesita la atención que realmente se merece. En este día tan especial, el mayor de los respetos y los deseo, como se ha planteado desde la provincia, la solución de un problema y la continuidad de la fuente laboral de todos los trabajadores directos e indirectos que hoy tiene esta empresa láctea de la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias, senador Calvo. Senador Jatón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que escuchando a los senadores Capitán y Calvo me hace reflexionar acerca de este día, y sin lugar a dudas debería ser un día de festejos. Esto comenzó allá por el 1800 y algo con la lucha de los trabajadores por las 8 horas de trabajo, y hoy la lucha es otra. La lucha tiene que ver con estos tiempos de cambio, tiene que ver con sociedades que se preparan para los nuevos tiempos y muchas veces piensan que el trabajador queda de lado. Van a venir tiempos y vamos a tener que empezar a pensar que hay luchas entre el reemplazo del hombre por la máquina en algunos lugares del mundo, pero allí tenemos que estar nosotros, en el medio de todo, porque si hay algo que no ha cambiado a través del tiempo es que la vida de los seres humanos se construye a través del trabajo y de la familia, y esas dos instituciones son las que hoy están flaqueando. Nosotros desde aquí lo que podemos hacer como bloque, como legisladores, es llamar a la reflexión a aquellos empresarios que hoy piensan más en su bolsillo que no en su responsabilidad social. Por eso hoy la lucha pasa por asegurar derechos, por ponernos la mano en el corazón y de una vez por todas decir cómo y qué queremos construir alrededor del trabajo. Es un día de reflexión. Por eso el abrazo para todos los trabajadores santafesinos, argentinos de esta Cámara de Senadores. Muchas gracias. Gracias, senador Jatón. Senador Migli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, un feliz día del trabajador para usted, para las autoridades legislativas, para los colegas senadoras, senadores, para todos los colaboradores de la Cámara de Senadores, y para todos los argentinos, santafesinos, para las personas, los vecinos que viven en cada una de las 364 localidades de la provincia de Santa Fe, y en particular las 32 localidades del departamento que tengo el honor de representar, que trabajan duramente. A todos ellos un feliz día del trabajador, y a todos ustedes también. Tomar las palabras de mi colega Emilio Jatón. Yo creo que hoy es un día de reflexión, de lucha, de solidaridad con aquellos que le están pasando muy mal.
con la pérdida de fuentes de trabajo en muchas empresas que lamentablemente están golpeadas por la crisis que estamos viviendo, y en especial por esta gran empresa láctea, este gigante lácteo que tenemos en Santa Fe, en Sunchales, que es Sancor, Santa Fe, Córdoba, la unión de productores que han formado una cooperativa en su momento para poder defender sus productos, que a través del monopolio, de no darle el precio adecuado y no darle las condiciones para que puedan producir adecuadamente, se unieron en su momento para formar lo que hoy tenemos como esta gran empresa láctea argentina. El día 28 de abril, hace apenas 3 o 4 días, el día viernes, el gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lifchi, junto con el ministro de la Producción, Luis Contigiani, convocaba a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, convocaba a los intendentes y presidentes comunales de los pueblos donde existen usinas lácteas de Sancor para analizar la situación que está atravesando esta empresa santafesina. La verdad que todos seguimos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Y quiero ser muy concreto en esto, señor presidente, que en el pedido que todos hacemos, el Gobierno Nacional, como ha ayudado o ha llevado adelante distintas prerrogativas para la industria del petróleo, para las mineras, para otras actividades, tiene que comprender definitivamente que la producción láctea, la industrialización de los productos lácteos, los alimentos que nosotros producimos para la mesa de los argentinos y para exportar, es estratégico para el crecimiento, el desarrollo del país y principalmente de localidades del interior de la provincia y del país. No se puede abandonar a su suerte a una empresa que da trabajo en forma directa a más de 4.100 empleados. No se puede abandonar a su suerte una empresa que además genera muchísimo trabajo indirecto. No se puede esgrimir que los 450 millones de pesos están disponibles en tanto y en cuanto accedan a lo que propone el Gobierno Nacional, que es ajustar el convenio colectivo de trabajo, que no tiene nada que ver en lo particular con Sanco. O sea, utilizar a Sanco para ajustar toda la cuestión de toda la producción e industrialización de los productos lácteos no lo podemos tolerar, porque estamos a punto de que definitivamente desaparezca, no en 15, 20 días, en un mes, sino en los próximos días, definitivamente una empresa que ya está por debajo de los 800.000 litros de leche que recibe todos los días para industrializarlo. Y dependen de esos 4.100 trabajos, más de 4.100 trabajos, muchos más indirectos y muchas localidades que puedan seguir, como Centeno, como Sunchales, como San Guillermo, como tantas otras, donde hay usinas lácteas en la provincia de Santa Fe. Lo decía el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli: si cierra Sancor, Sunchales se va a convertir en un cascarón vacío. Y así lo decía el intendente o el presidente comunal de Centeno, el presidente comunal de San Guillermo y de cada una de las localidades donde hay usinas lácteas. Digo, ¿por qué estratégico, señor presidente? Porque el 20% hoy de la producción la industrializan pymes, que son de capitales nacionales. Alrededor del 20% Sancor y otras empresas que todavía están en manos de capitales nacionales. O sea, y más del 60% ya está en manos de capitales internacionales. Y no porque nos cerremos a que vengan capitales, porque permanentemente estamos solicitando que capitales internacionales inviertan en el país, nos ayuden a desarrollar más, nos ayuden a trabajar, a darle valor agregado a la materia prima, a crecer.
pero reitero, esto tiene que tener esa visión de que esto es estratégico, esta producción es estratégica para los argentinos y no podemos dejar que se siga concentrando en manos de capitales internacionales esta producción. ¿Por qué? Porque volveríamos tal vez a los inicios de la creación de Sancor, que justamente para defender el producto de quienes producían, de quienes todos los días producían, se tuvieron que agrupar en una cooperativa. Por eso esto es central, y estos 450 millones de pesos, el pedido de esta banca, de este Senado, que rápidamente le den esa ayuda a Sancor para seguir adelante y después seguir charlando con todos los ajustes que se tengan que realizar, defendiendo la fuente de trabajo, los ajustes que se tengan que realizar para que podamos seguir adelante. Esto también depende en transportistas, que ese viernes estaban manifestando empleos indirectos. Y no hay duda, y estamos en esa reunión que convocaba el señor gobernador, todos de acuerdo de que con urgencia, decíamos, no tiene que pasar el 1 de mayo, no tiene que pasar el primer día hábil, mañana, el 2 de mayo, para que definitivamente en una mesa el gobierno nacional, junto con el gremio, junto con la empresa, y por qué no, lo que nosotros proponíamos, organizar una comisión de legisladores, de intendentes, de presidentes comunales santafesinos, podamos participar de esas deliberaciones, de esa negociación, para llegar a salvar esta empresa que es el orgullo, a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, de los santafesinos y los argentinos. No podemos, no me entra en la cabeza, como hoy está ocurriendo, que la marca Sancor no esté en las góndolas de los supermercados, de las despensas, de los negocios. No me entra en la cabeza que esta gran empresa que parte de su producción la exporta, hoy no lo puede hacer porque estamos hablando de un salvataje transitorio de 450 millones de pesos que el gobierno nacional dice tener disponible el dinero, pero ese dinero no aparece. Llamamos desde esta Cámara a la reflexión, que no sea la variable de ajuste el problema de Sancor, que se salve la empresa y así podamos salvar 4.100 puestos de trabajo en forma directa y muchos más en forma indirecta. Y entonces podremos decir todos, señor presidente, que ha sido un gran día del trabajador el 1 de mayo de 2017. Muchas gracias. Gracias, senador Micli. Senador Pirola tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, sumarme al saludo de todos los senadores que me han precedido en la palabra, fundamentalmente a todos los trabajadores de esta Cámara y cada uno de los habitantes de la provincia de Santa Fe y de nuestro país. Pero sumarme a las palabras que manifestaba el senador Micli. Uno ha tenido la oportunidad de participar en esa reunión que se celebró en Rosario hace pocos días y tal vez traer alguna reflexión adicional desde una mirada tal vez sesgada por la profesión que uno tiene. Estamos hablando de economía social, estamos hablando de una cooperativa, estamos hablando de un núcleo de productores que ya hace más de 80 años o prácticamente 80 años encontraban una manera a través de la asociación de llevar adelante esas palabras que tiene la propia ley de cooperativas, que es mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Y tal vez faltó mucho de eso en los dirigentes de Sancor a través de todas estas décadas. Creo que no es el momento de ponernos en jueces sobre esta materia, pero sí de llamar a la reflexión. Obviamente el ámbito provincial que se generó el otro día era muy importante, interesante, pero de dirigentes políticos de distintos partidos, y faltaban varias patas. Y creo que en esto comparto con lo que decía el senador Micli, y así lo manifesté en nombre del bloque de senadores del justicialismo. Tenemos que encontrar la manera que el gobierno nacional y todos los actores comprendan que nadie lo va a resolver por sí solo a este tema, sino que tiene que ser de una solución articulada entre todos, porque evidentemente hay conflictos de intereses, hay conflictos que van inclusive mucho más allá de
la situación actual de Sancor y tiene que ver con una economía social que se traslada a nuestra provincia de Santa Fe y parte de Córdoba con una magnitud tremenda en muchas de nuestras comunidades, localidades, pueblos y ciudades, y que afecta a mano de obra del sector industrial y que afecta a mano de obra del sector productivo. Y allí yo quiero dejar claro un mensaje hacia la responsabilidad que, bueno, le toca porque le toca gobernar, del gobierno nacional, allí donde hay una alianza de partidos entre el PRO, el radicalismo y tantos otros que deben comprender hoy, a través de Cambiemos, que no solo está afectando a la localidad, a las localidades donde hoy está Sancor, sino que afecta a un conjunto más importante. Lo hablábamos y seguramente el senador Micli recordará cuando expresé mi punto de vista, que en el departamento de Las Colonias, después de tratar de hacer un cruce de información entre el Ministerio de la Producción, información informal de Sancor, en Las Colonias con domicilio fiscal no hay más de 10 productores que hoy entregan a Sancor. Yo nací en una empresa de Sancor, nací en Sotomayor, mi papá era maestro quesero y entregaban 230 productores a una cremería en el año 71. Es decir, que hay una diferencia sustancial en el recorrido de estos últimos 45 años de la industria lechera y de los productores lecheros en la provincia de Santa Fe. Y sin dudas, la realidad de Sancor afecta a todas las otras empresas lácteas, pero fundamentalmente también, y creo que no tiene que dejar de ser parte de esta mirada, afecta a sus trabajadores, afecta, como lo decía allí el presidente comunal de Centeno, a cada hijo del trabajador que hoy está desarrollando tal vez una carrera universitaria, estudiando en algún lugar y se tiene que volver a la localidad porque ya no cobran los sueldos sus padres. Y creo que esto es muy difícil, que tener que hablarlo en un 1 de mayo revela a las claras de la difícil situación que viven. Y también los productores, porque, como se dice en la jerga, han rebotado más de 30 millones de pesos de cheques en la última semana. Eso impacta en cada una de las economías regionales y locales, donde de alguna manera entre todos tratan de salir adelante. Pero el llamado, creo, fundamental, y sin duda los 450 millones de pesos no van a resolver la situación, creo que alarga la agonía, pero evidentemente la reflexión es un pedido claro y concreto al gobierno nacional a que enfoque este tema no desde la solución para ver cómo los productores entregan la leche o aparecen nuevos productos en las empresas que dirigen el poder económico privado, sino llamarlos a la reflexión y a la defensa de esa economía social que de alguna manera significa Sancor en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Nosotros ya vivimos esto en el departamento de Las Colonias, el vicegobernador lo conoce tanto como yo, que fue la situación de Milcau, una situación mucho más pequeña, pero que hoy, varios años después, sigue siendo traumática para muchos de aquellos productores y trabajadores que pertenecieron a esa economía social, porque tienen otra mirada de la economía, tienen otra mirada de la vida, tienen otra mirada de cómo construir desde la solidaridad y el trabajo en nuestros lugares. Así que pedimos desde nuestro lugar y ponemos énfasis en que el gobierno nacional, cuando evalúe esta cuestión, no se trata de millones de pesos, se trata de personas y de la economía solidaria que se construyó en una provincia como la de Santa Fe por más de 80 años. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Senador Causman tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Felicito a todos los compañeros trabajadores en este día, reiterando lo que el saludo de los senadores preopinantes, y adhiero y valoro la información que sobre
emergencia en que se encuentra la industria láctea en nuestra provincia, pinta un cuadro muy delicado y grave en varios sentidos. El senador Pirola me preguntaba una vez que por qué yo siempre miraba el cuadro que estaba detrás suyo, y yo le explicaba que era porque soy nacido en ese lugar de Callastá y de ahí nació la provincia, es la fundación de Santa Fe, nació Buenos Aires también desde ahí, y esta gente que vino con sus armas no vino solo, vino también con semillas y vino también con vacas, las primeras que dieron fundamento a la ganadería rioplatense y a la ganadería del país, que venían en un arreo por tierra por la parte de la Mesopotamia. Y lo que se está conmoviendo son los propios cimientos del producto de las vacas, que además es el refuerzo que tiene la niñez, aparte de las consecuencias económicas, el refuerzo que tiene la niñez hasta los 12 años para su crecimiento, para el crecimiento de sus huesos. La CELAC produjo un informe sobre los últimos 10 años, vamos a decir claramente, del gobierno anterior, donde la leche llegó por vía de la leche en polvo a todos los lugares. La nación en estos momentos ha sustraído de las provincias la ayuda de la leche en polvo a los jubilados, a los niños. Y en ese estudio la CELAC decía que en esos 10 años se había producido un aumento de 5 centímetros en la talla de los niños argentinos, por el efecto que tiene esa masividad, esa igualación en el consumo de los lácteos, por lo menos de la leche, que es la base de eso. Y entonces jamás, menos en ningún lugar del planeta, menos en nuestro país, puede ser desconocido el derecho alimentario del pueblo, que hasta las monarquías y las mayores tiranías lo reconocen. Y se está desconociendo en el Día del Trabajo, siento el imperativo categórico de decirlo, se está desconociendo los derechos del trabajador, y en el Día de la Constitución, que también los establece, y en el día en que queremos reafirmar nuestra voluntad de que haya una reforma constitucional que establezca cosas que no puedan ser alteradas por ningún gobierno de ningún signo que sea, para que representen a los derechos del trabajador, a los derechos de la ancianidad, a los derechos de los niños, como lo hizo en su momento esa Constitución que fue abrogada por decreto, la Constitución justicialista del 49. Esta situación es grave desde todo punto de vista, porque está llevando a un extremo en que no solo están abarcados los trabajadores de las industrias, están los trabajadores rurales, los trabajadores del campo, el productor mismo, lechero, que es un trabajador más, y sus familias. Y los fundamentos, lo que dio fundamento al desarrollo de la provincia de Santa Fe, que empezó por el trabajo de la tierra, por el trabajo con los animales. Entonces, creo que, como han dicho los señores senadores, y lo señaló en especial el senador Pirola, acá hay pertenecientes en las bancadas a todos los partidos. Hay partidos que integran este gobierno nacional. Nosotros nos dirigimos en primer lugar a ellos, a aquellos que comparten este trabajo legislativo y político, y también que la Cámara se dirija al gobierno propio provincial y al gobierno nacional, para que yo creo que esto que han expresado los señores senadores es muy vívido, es muy elocuente, y tiene que llamar la atención a todo el pueblo santafesino y argentino, porque está en juego no solo la parte económica,
está en juego la parte social y por ende la parte política, porque se debe pedir al gobierno que revea ese rumbo económico que está siguiendo, que está matando prácticamente el desarrollo argentino, el desarrollo santafesino, el propio desarrollo físico y mental de nuestros seres humanos. Nada más, señor. Muy bien, gracias, senador. Es oportunidad. Sí, le voy a pedir, por favor, sean muy pero muy breves, porque ya estamos sobre la hora de la asamblea y no tenemos más tiempo para terminar. Sí, senador Laceto. Muchísimas gracias. Primero, feliz Día del Trabajador para todos los trabajadores de la legislatura y para todos los trabajadores que día a día ponen en marcha la cadena de la producción, la generación de riqueza, que es la única manera que funciona un país. Siempre hago una distinción entre el trabajador que trabaja porque lo necesita y necesita el trabajo como un sacrificio para llevar su comida a la casa, que diríamos tiene un valor extra de ser trabajador en ese caso, y otros trabajadores que disfrutamos o elegimos el trabajo que desarrollamos. Así que me parece que es correcto destacar a aquellos trabajadores que se levantan todos los días, agarran su colectivo, su autito, su bicicleta, porque van a trabajar porque lo necesitan. Tiene un valor más alto eso. En relación a lo que citaba el senador Jatón, se viene inevitablemente, la evolución misma de la humanidad hace que el camino justamente la evolución, haga que en el futuro muy cercano y no tan cercano, en la actualidad, sea inevitable que se vaya reemplazando a través de la tecnología, la biotecnología, el trabajo del hombre por la tecnificación. Ya se empiezan a escuchar muchas teorías a los fines de cómo resolver este problema que se viene. Inclusive en la única legislatura que se ha creado la Comisión de Prospectiva, que es el análisis del futuro de la República Argentina, es en la provincia del Chaco. Sería bueno que nosotros nos pongamos a reflexionar y a trabajar en ese sentido. Se está dando la ironía de que las empresas que se fueron a China hace una década, después se fueron a Bangladesh y a otras partes de Asia porque encontraron menor Perdón, costo. senador, lo voy a interrumpir un segundo. Pero, senador Pirola, ¿puede reemplazarme? Pues yo voy a ir a ver si podemos organizar la asamblea. Continúe, hágame el favor. Gracias. Ya nos vemos. Continúe, senador. Y ahora en estos tiempos, desde esa otra parte de Asia están volviendo a Europa. Por ejemplo, hay una empresa de zapatillas famosas que volvió a instalarse en Alemania, desde esos otros países, primero de China y después de la otra parte de Asia, porque están empezando a producir las zapatillas sin recursos humanos y está nuevamente instalada en Alemania. Cuando el expresidente Obama le preguntó a los dirigentes de Microsoft cuándo se volverían a fabricar teléfonos en Estados Unidos, los dirigentes de Microsoft le dijeron nunca. Así que estamos ante la perspectiva de un cambio de paradigma en relación al trabajo, y lo tenemos que abordar así como lo abordó Argentina a través del socialismo, del irigoyenismo y del peronismo, en muchos casos que se adelantó a la época. En ese sentido tenemos que generar las herramientas que van a reemplazar la contención del hombre a través del trabajo. En ese sentido hay varias teorías que se vienen desarrollando, lo que se conoce como la renta universal básica, que podríamos compararlo con la idea del bolsón que diseñó Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, la asignación universal por hijo en Argentina. En Suiza el año pasado se hizo un plebiscito a través del cual, el anterior año se hizo un plebiscito a través del cual se proponía que todo ciudadano cobre una renta básica, más allá de conseguir o no trabajo,
Si bien en ese caso en Suiza perdió la oportunidad por la afirmativa, el mundo comienza a discutir cómo se va a reemplazar la dignidad del trabajo por un aseguramiento a través del Estado para que todo ciudadano tenga derecho a una renta universal básica, más allá de si va a poder conseguir trabajo o no, más allá de si va a estar capacitado, con título universitario, con muchas ganas de trabajar. En ese sentido, la semana pasada tuvimos una entrevista personalmente con el doctor Duhalde, el expresidente de la Nación, que está trabajando mucho en ese sentido y está proponiendo en Argentina también empezar a trabajar en la posibilidad de generar la renta universal básica. Y por último, recojo el guante en relación a las distintas referencias que se hicieron al gobierno nacional, inclusive aludiendo a que la Unión Cívica Radical es uno de los partidos que integran la coalición de gobierno a nivel nacional, que es Cambiemos. Recojo ese guante para decir que de ninguna manera el gobierno nacional ha mirado para otro lado en relación a la prosperidad que le da el campo a este país. Todo lo contrario, a través de las distintas y múltiples medidas que va tomando el gobierno nacional, hemos asistido a un nuevo reimpulso en lo que es la producción del campo, y eso conlleva inevitablemente a la generación de riqueza y la generación de puestos de trabajo. No solamente este gobierno, Sancor ha sido beneficiada ya por 250 millones de pesos, no solamente de este gobierno nacional, sino del gobierno anterior, del kirchnerismo. Entre el kirchnerismo, podríamos decir, el Frente para la Victoria, que gobernaba el país hasta el 10 de diciembre del otro año, y el nuevo gobierno, ya han entregado 250 millones de pesos, y ahora están ya a disposición los otros 450 millones de pesos, y no a cambio de precarizar el trabajo. Lo que establece el gobierno, lo que le parece al gobierno nacional, es que se tiene que entender que hay que resolver la cuestión de fondo, y eso es ver con los dirigentes de Sancor. Los mismos dirigentes plantean algo parecido. Los empleados y el sindicato, ¿cómo se le va a dar utilización a esos 450 millones de pesos? Están ya a disposición, ya. Y no se establece en las llamadas condiciones que establece el gobierno nacional que se disminuya el salario del trabajador. Lo único que se plantea es que hay una cifra de esos 450 millones de pesos que si se ingresan a Sancor, como está el status quo, hay una gran parte que va en una cuota que participan al gremio. Y entonces se establece de la posibilidad que por un tiempo, y en esta situación angustiante de crisis que se está viviendo, se utilice básicamente para el saneamiento de la empresa y para los salarios de los trabajadores. Así que me parece que lo tenemos que valorar desde esa perspectiva, la propuesta y el compromiso que tiene el gobierno nacional. Y tampoco tenemos que dejar pasar por alto el compromiso que tiene el gobierno provincial con la industria láctea, y que también hemos hecho honor a ese compromiso desde acá de la legislatura, cuando hace unos meses creamos el Fondo Productivo Santafesino, me parece que no estoy diciendo bien el nombre, y uno de los principales, o el principal, o el primer beneficiado fue la industria láctea. Ya se han comenzado a firmar todos los mutuos, y entiendo que si no han llegado los dineros ya están llegando. Eso es fruto de la madurez política de toda la convivencia santafesina, y me parece que también redunda en beneficio de los trabajadores, y es importante que nosotros lo destaquemos en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, senador. Discúlpeme la interrupción, pero estamos ya sobre la hora que va a arribar el gobernador de la provincia. Por secretaría se dará lectura a los asuntos con pedido de tratamiento preferencial. Senador Capitani, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me emociono que todas las preferencias sean renovadas para la próxima sesión. Se vota lo propuesto por el senador Capitani. Aprobado. Antes de finalizar la sesión, en nombre de esta Cámara y en nombre de su presidente, el vicegobernador de la provincia, queremos manifestarte, Emilio, nuestra solidaridad con el momento vivido el fin de semana, la falta de tu papá, el cariño y afecto que ya te hemos hecho llegar, pero no queríamos dejar de hacerlo público. No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión.